Esto sucede porque cuando un docente toma licencia o renuncia a unas horas, nosotros a través de la lista de horas de mérito empezamos a llamar a los docentes para que cubran el cargo o las horas cátedra. Esto, de acuerdo a la cantidad de docentes que tiene la lista, tenemos que esperar 48 horas para que el docente responda, en algunos casos lo hacen inmediato y en otros se toman los 2 días para responder, y esto lleva todo un tiempo porque donde tenés 15, 20 o más docentes, muchas veces tenés que esperar llegar al último y bueno, eso lleva su tiempo y tarda en cubrirse las horas. Por el otro lugar, no hay docentes, es decir, a nosotros nos está faltando docentes de matemática para cubrir un par de horas que nos están quedando libres, que las tenemos que llamar a convocatoria recién para la semana que viene. Bien, esto dificulta absolutamente todo, es decir, hay chicos, ¿qué pasa con los chicos que no tienen estas horas cátedras? ¿Cómo las recuperan? Bueno, el profesor que se hace cargo de esas horas sabe que los chicos no han visto la materia, si son de primer año o de cualquier otro curso, entonces tendrá que ir trabajándolo de tal forma de equipararse con los demás cursos, para que cuando llegue a final de año el chico pueda estar en el mismo nivel de sus compañeros de las otras divisiones. En caso contrario, si es el mismo docente que sigue en el otro curso al año siguiente, él lo va manejando de tal forma que en algún momento logra la nivelación y equipara a todos los chicos por igual. Me acuerdo que el año pasado había chicos que no tuvieron una materia, no sé si por todo el año o casi por todo el año. ¿Qué pasó con esos chicos? ¿Cómo lo recuperaron este año? Porque tuvieron una materia prácticamente sin estudiar durante todo el proceso. Sí, bueno, esos chicos, la materia era ciencias sociales, es decir, historia y geografía, que se llegaron a cubrir casi a final de año porque no teníamos docente. Viene un docente de la provincia de Santa Fe a cubrir la falta de docente que tenemos nosotros. Es el mismo grupo de docentes que los tuvo en el primer año, los tiene este año, así que ellos van trabajando paulatinamente para llegar a tercer año equiparado, porque este curso se viene abriendo a término. Entonces van a lograr equiparar para el final del tercer año con el resto de sus compañeros de tercer año.